Anuncio del Santo Evangelio según San Mateo. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré la llave del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor. Señor Jesús. Familia, pueden sentarse. Estamos celebrando hoy la solemnidad de los dos más grandes apóstoles que ha tenido nuestra Iglesia Católica: el apóstol San Pedro y el apóstol San Pablo. ¿Y qué es lo que recordamos en esta celebración? ¿O qué es lo que celebramos hoy? Pues el martirio, ¿sí?, de estos dos grandes apóstoles, de San Pedro y San Pablo. Y con ellos recordamos el fundamento de nuestra fe. Pedro, como dice el Evangelio de hoy, recibió de Cristo estas palabras únicas: te daré las llaves del reino de los cielos. O sea, es el primero en recibir ese legado del Señor, el poder de las llaves. Y Pablo, el apóstol que cumplió como nadie en esta tierra el mandato más importante de Cristo. ¿Cuál es el mandato más importante de Cristo? Evangelizar, conquistar almas para Dios, ganar almas para Dios. Cuando Cristo dice en el Evangelio: seréis mis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Galilea y hasta los confines de la tierra, cuando los envía a evangelizar. Pablo lleva como ninguno ese mandato de anunciar el Evangelio a los confines de la tierra. Pedro y Pablo fueron sacrificados en la ciudad de Roma, fueron martirizados en la ciudad de Roma, y por eso esta es la razón por la que Roma tiene tanta importancia para los cristianos de manera especial, cristianos católicos. Preguntémonos entonces hoy con esta celebración: ¿por qué Roma es la sede de la Iglesia Católica? ¿Por qué será Roma la sede de la Iglesia Católica? ¿O por qué será para nosotros, los cristianos católicos, tan importante Roma? Si por ejemplo revisamos la palabra de Dios, en Roma no ocurrieron los principales acontecimientos de nuestra fe, sino en Jerusalén. Debería ser Jerusalén, ¿cierto? Porque en Jerusalén murió Jesús y no en Roma. En Jerusalén se instituyó la Eucaristía y no en Roma. En Jerusalén sucedió el milagro de Pentecostés. O sea, todos los acontecimientos principales de nuestra fe cristiana católica sucedieron en Jerusalén y no en Roma. No debería ser Jerusalén la sede de nuestra Iglesia Católica y no Roma. Pues
tenemos que hacernos otra pregunta para entender más esto y poder entender por qué Roma es la sede de la Iglesia Católica y es el lugar más importante de nuestra fe, o uno de los lugares más importantes de nuestra fe. ¿Cómo se une uno a Cristo? Cristo, ¿cómo quiere que nos unamos a Él? A través del mandamiento más importante, que ¿cuál es? El amor. O sea, uno se une totalmente a Cristo a través del amor, amando y dejándose amar, amando a los demás y dejándose amar por los demás, y dejándose amar de manera especial, abriéndole el corazón a ese amor de Dios. O sea, uno se une a Cristo participando de su amor incomparable. Pero recordemos que Jesús dice en su palabra: no hay amor más grande que dar la vida. O sea, entonces lo más alto del amor es entregar la vida por una causa, ¿sí? Y de manera especial entregar la vida por la causa del Evangelio. Entonces, allí donde se entrega la vida, es decir, allí donde se da la vida por Cristo, es decir, allí donde se derrama la sangre por Cristo, es decir, allí donde se da el martirio por el Señor, se llega a la perfecta unión de Cristo. O sea, uno se une a Cristo por el amor, pero es dando la vida por Cristo, como la dieron los apóstoles Pedro y Pablo, como se unen totalmente uno a Cristo. ¿Y dónde la dieron ellos? ¿Dónde derramaron la sangre por Cristo el apóstol Pedro y el apóstol Pablo? Pues en Roma. Por eso Roma es tan importante, Roma es inigualable, Roma es incomparable, y por eso es el lugar donde el príncipe de los apóstoles, sí, y el primero entre los misioneros, se configuraron completamente a su maestro, se unieron completamente a su maestro. Y eso no sucedió en Jerusalén, eso no sucedió en la isla de Chipre, eso no sucedió en Siracusa, eso no sucedió en ningún otro lugar, sino fue en Roma. Y por esto, entonces, Roma es la sede de nuestra Iglesia Católica. Pedro fue crucificado, recordemos, boca abajo, y Pablo fue decapitado. Porque Roma es el lugar de la fe. Entonces, Roma es el lugar de nuestra fe, porque Roma es el lugar donde se da el amor más grande que una persona puede dar, derramando su sangre por el Señor, derramando su sangre por Dios. Roma es el lugar de la fe, porque Roma es el lugar del amor. Roma es el lugar de la fe, porque es el lugar donde se funde en una misma caridad aquello que el primero entre los apóstoles, es decir, Pedro, y el primero entre los misioneros han vivido. O sea, ese amor tan inmenso, tan grande, impulsados por el fuego del Espíritu Santo. Por eso, que hoy renovemos nuestra fe con la firmeza, la solidez del apóstol Pedro, pero también que hoy renovemos nuestra fe con la audacia, con la valentía, con la tenacidad del apóstol San Pablo para anunciar el Evangelio. Y preguntémonos también con esta celebración: ¿por qué celebramos a Pedro y a Pablo, a San Pedro y a San Pablo en un mismo día y no en otro día? Creo que, hay creo que otros dos santos que celebramos el mismo día, pero no recuerdo cuáles son los otros. Pero ¿por qué celebramos a San Pedro y a San Pablo en una misma celebración? Debiera ser San Pablo un día y San Pedro otro día. ¿Pero por qué lo celebramos este mismo día? Porque lo que celebramos es la gracia que los ha hecho a ellos apóstoles. O sea, no han habido
otros apóstoles y no han habido otras personas cristianas, católicas, que se hayan unido tanto a Dios, tanto a su maestro, tanto a su fundamento, es decir, a Cristo Jesús, que Pedro y Pablo. O sea, Pedro y Pablo son como los modelos de apóstoles más grandes que tenemos, ¿sí? Por eso lo celebramos este mismo día, y además porque en ellos se juntan muchas cosas. Ambos fueron perseguidos, ambos fueron martirizados, es decir, derramaron su sangre, y en el mismo lugar, en Roma. Ambos convertidos, porque el Señor les llamó a la conversión. Ambos ganados por Cristo. Cristo fue el que los llamó, fueron llamados por Cristo. Para uno ser apóstol no puede autoproclamarse apóstol, tiene que ser llamado por el Señor para que sea apóstol, y por lo tanto ambos apóstoles. Por eso hoy es un día especial para orar también por el sucesor del apóstol Pedro, el Papa León XIV. Oremos por él, oremos por toda nuestra Iglesia universal, y recordemos con estas palabras: te daré las llaves del reino de los cielos, para que todo lo que ates en la tierra quede atado en el cielo, para que todo lo que desates en la tierra quede desatado en el cielo. Esa gracia que el Señor Jesús confió en Pedro, y en Pedro a nuestra Iglesia, de anunciar, de ser la guardiana de la palabra de Dios, de todo lo que el Señor nos enseñó. Que el Señor nos dé la gracia de esa firmeza de Pedro, y también esa valentía de la predicación del Evangelio, como el apóstol San Pablo. Nosotros, los que no somos de la tierra de Jesús, pues hemos recibido la evangelización, pues gracias al apóstol San Pablo, que fue el que salió a predicar fuera de la tierra de Jesús, y por eso el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y nuestra Iglesia se extendió por todos los confines de la tierra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.